Bienvenidos a Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México, que este martes 21 de noviembre recibieron a la pequeña Amal, la enorme marioneta que se asemeja a una niña siria en búsqueda de su madre. Fue recibida en la explanada aquí, del Palacio de San Lázaro, siendo el inicio de una jornada en la que representantes de diversos grupos parlamentarios analizaron cuáles son los desafíos migratorios del Congreso, con representantes de organismos humanitarios. Diputadas de la Comisión de Asuntos Migratorios reconocieron que el recorrido de Amal por el mundo es un llamado a la conciencia para proteger a las y los niños que sufren el desarraigo de sus países de origen. Símbolo del sufrimiento infantil en condición de refugiados, Amal estuvo en Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, pasó por esta Cámara de Diputados para continuar su itinerario en Oaxaca y en Chiapas. La niña siria que recorrió Turquía, Europa y Estados Unidos fue significada por la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, la diputada Rosa María González Azcárraga, también como un recordatorio de las más de 120,000 solicitudes de refugio que México ha recibido en lo que va del año. Personas que se ven obligadas a dejar su país, su historia, su familia, sus costumbres, porque ya no pueden vivir ahí. Un drama, dijo la diputada, del que nadie está exento, aun cuando podríamos considerarlo lejano. El 40% de quienes protagonizan un desarraigo en el mundo son niñas, son niños, son adolescentes. Son personas que están buscando un anhelo de libertad donde rehacer su vida. Y se refirió entonces la legisladora al desierto naranja, que en una de las novelas describe la escritora checa Iva Pekarkova como el miedo a lo desconocido, un espacio al que sin embargo son empujadas las personas refugiadas porque no tienen de otra. ¿Qué tanto contribuimos para desmontar ese desierto naranja o somos parte de él? Amal, la niña siria, estaría recordándonos aquí la necesidad de ser parte de una respuesta humana. Vamos a la crónica de esa visita. La Comisión de Asuntos Migratorios organizó la visita a la Cámara de Diputados de la pequeña Amal, una marioneta de 3.6 metros de altura que representa a una niña siria de 10 años refugiada, que lleva un mensaje de paz y solidaridad hacia las personas que están en su misma condición. Esta figura, que ha recorrido distintos países del mundo, busca concientizar sobre la niñez y la adolescencia refugiada con un mensaje de esperanza, como significa su nombre en árabe, hacia miles de personas que se han visto forzadas a dejar su hogar y sus familias a causa de las guerras, la violencia y la persecución. Empezó su viaje por el mundo en julio del 2021 y ha visitado más de 15 países y 40 ciudades. Durante su travesía en México, de frontera a frontera, recorrerá más de 5,000 kilómetros desde Tijuana, Baja California, hasta Tapachula, Chiapas. Al dar la bienvenida a los asistentes, la diputada Rosa María González Azcárraga, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, dijo que Amal es una niña siria refugiada que viene a escuchar sobre cómo se ve a quienes, como ella, tienen que dejar su país, historia, familia, costumbres y por qué ya no pueden vivir en su tierra. Como la mayoría de quienes nos encontramos aquí, no tendría la soberbia para decir que entiendo lo que han visto los ojos de Amal. Solo puedo tratar de empatizar y una de las formas que tenemos para hacerlo es a través del arte y sus expresiones, como la literatura. Por ello quiero compartirles un pasaje del libro El mundo es redondo, de la escritora checa Iva Pekarkova. La autora narra su experiencia como refugiada en un campo austriaco, después de haber huido de su natal Checoslovaquia por participar en movimientos disidentes antes de ser aceptada por Estados Unidos. Giovanni Lepri, representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR en México, mencionó que es necesario que las necesidades de niñas y niños en movilidad sean bien recibidas y escuchadas en México. Un país que se ha demostrado a lo largo de su historia solidario con las personas extranjeras que necesitan protección, y esperamos firmemente que lo siga siendo a pesar de los desafíos actuales. Este espacio en la Cámara de Diputados es especialmente significativo por ser la sede del Poder Legislativo, donde, junto al Senado que visitaste la semana pasada, se diseñan, discuten y aprueban las leyes, entre otras,
las que tienen como objeto la protección de la niñez. El jefe adjunto de la representación en México de la Organización Internacional para las Migraciones, por sus siglas OIM, Jeremy McGillivray, expuso que la visita de Amal a nuestro país llega en un momento complicado, ya que hay un movimiento migratorio sin precedentes, donde mes con mes se presentan cifras récord de personas cruzando las fronteras para llegar a Estados Unidos. Según el informe mundial sobre la migración del año pasado, cerca del 15% de personas en movilidad a nivel mundial son niños, niñas, adolescentes. Las personas en movilidad de por sí tienen retos, enfrentan numerosos riesgos, la niñez aún más. Entonces creo que iniciativas como la visita de Amal a lo largo del país, desde la frontera norte hasta la frontera sur, nos recuerdan estos retos y dificultades que vive la niñez. El miércoles 22 de noviembre, las 7 bancadas parlamentarias manifestaron su reconocimiento a las Fuerzas Armadas, en una sesión solemne en la que se develó en el Muro de Honor de San Lázaro la inscripción 2023, año de bicentenario del heroico Colegio Militar. Al agradecer este homenaje, el general Crescencio Sandoval, que es el secretario de la Defensa Nacional, sostuvo que existen evidencias de que ese instituto armado y la Cámara de Diputados caminan, dijo, en la misma dirección. Afirmó que esta ceremonia le brindaba la oportunidad de externar el reconocimiento de las Fuerzas Armadas a la relevancia del trabajo legislativo, porque es en el Congreso donde se han construido, así lo recordó el general secretario, los instrumentos jurídicos que hoy, mediante el diálogo y el consenso, le den sustento al desempeño de las instituciones militares, incluyendo la Guardia Nacional, que se creó en 2019. Después hubo presentación de iniciativas en la tribuna. 17 legisladores expusieron sus propuestas que estuvieron relacionadas con temas diversos: seguro social, la salud mental, pensiones y jubilaciones, protección civil, flexibilidad laboral, estancias para niñas, niños y adolescentes, multiplicación de áreas verdes, turismo electoral, venta de boletos para espectáculos, protección de adultos mayores, arquitectura bioclimática, ampliación de días feriados, prevención del suicidio infantil, consumo de leche, derechos de propiedad en colonias agrícolas y ganaderas, designación de comisionados del Instituto de Acceso a la Información y Datos Personales, el INAI, donación y trasplante de órganos e impulso de juegos y deportes tradicionales. Se anunció después que la nueva redacción de la iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas deberá considerar los impactos de este cambio en materia de seguridad social, cuotas y semanas cotizadas por los trabajadores, así como en las micro y pequeñas empresas. De esa manera lo informó la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, al Pleno de los Diputados al entregar el reporte de los 5 foros realizados en torno a la reforma al artículo 123. Las propuestas que ahí se formularon deberán tomarse en cuenta en una nueva iniciativa que está a cargo de la Comisión de Puntos Constitucionales. Al respecto, la presidenta de la mesa directiva, la diputada Marcela Guerra Castillo, determinó que ese material también deberá ser revisado por las comisiones de Trabajo y de Seguridad Social. Vamos a la crónica de esa jornada. En la sesión ordinaria del miércoles 22 de noviembre, diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios presentaron iniciativas en materia de pensión de viudez, salud mental, salario mínimo, lenguaje incluyente, protección civil, horarios laborales, estancias de día para menores y áreas verdes. La diputada Brenda Espinosa López presentó iniciativa que deroga el párrafo primero del artículo 132 de la Ley del Seguro Social. Expresó que es muy grave dar un plazo de 6 meses para que un cónyuge pueda tener derecho a la pensión que le corresponde. La pensión por viudez está diseñada para proporcionar apoyo financiero a la persona que enviudó después de la pérdida de su pareja. Este beneficio contribuye al bienestar y a la seguridad social de las personas que han perdido a su cónyuge. La seguridad social implica garantizar que las personas tengan acceso a condiciones de vida dignas. La diputada Mariela López Sosa presentó iniciativa que adiciona un artículo 27 bis a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para que las instituciones de seguros y sociedades mutualistas de seguros que ofrezcan cobertura de salud estén obligadas a proporcionar atención en salud mental. El año pasado, más de 1,000
150 niñas, niños o adolescentes en México decidieron suicidarse. Esto da 3 casos diarios. Un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado es lo único que cambiaría estas cifras. La diputada Yasmín Jaimes Albarrán presentó 2 iniciativas que reforman el artículo 123 de la Constitución Política en materia de pensiones y jubilaciones, y otra que reforma la Ley Federal del Trabajo en materia de lenguaje incluyente. Que consiste en modificar el texto vigente para que las pensiones, las jubilaciones y aquellos derivados de derechos adquiridos de las personas que dieron su vida trabajando se calculen en salario mínimos y no en UMAS. El diputado Jorge Luis Llave Navarca propuso modificar el artículo 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones difundan información pública en materia de protección civil y gestión del riesgo de desastres. El disfrute y goce de los derechos humanos del libre acceso a la información plural y oportuna y de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Las personas pueden salvaguardar su derecho a la vida ante casos de emergencia, desastres naturales y humanos. Ello permitirá ser un parteaguas de la política pública de protección civil. El diputado Pedro Vázquez González presentó una iniciativa que reforma los artículos 2, 59 y 170 de la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de brindar mayor flexibilidad laboral a las mujeres trabajadoras. La maternidad no debería de ser un obstáculo para el desarrollo profesional de una mujer. Esta iniciativa no solo beneficia a las madres trabajadoras, sino que también contribuye al fortalecimiento de la fuerza laboral en general. La flexibilidad laboral fomenta la productividad y el bienestar de los empleados, generando un impacto positivo en la sociedad en su conjunto. La diputada Olga Zulema Adams Pereira presentó una iniciativa que reforma y adiciona la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a fin de establecer el derecho de acceso a las estancias de día. Diversos estudios y experiencias en países de todo el mundo respaldan la efectividad de las estancias diurnas como un medio para mejorar la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes. Estas instituciones fomentan la participación activa, la integración social y el aprendizaje en un ambiente seguro y estimulante. La diputada Edna Giselle Díaz Acevedo solicitó adicionar al artículo 10 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para que los estacionamientos públicos y privados destinen al menos el 10% de su superficie total para áreas verdes. Entre la comunidad científica a nivel internacional, un acuerdo con referencia al impacto positivo que la vegetación urbana localizada dentro de espacios verdes actúa como moderador de la contaminación. Además de que la Organización Mundial de la Salud ha establecido que es necesario contar con 9 metros de áreas verdes por habitante en las zonas urbanas. El jueves 23 de noviembre hubo sesión solemne con motivo del Día Internacional de la Niña Indígena y Afromexicana. El 21 de noviembre de cada año ha sido establecido por este Congreso de la Unión como un día de reflexión y acción, un día para recordar la importancia de garantizar a nuestras niñas indígenas y afromexicanas un entorno de respeto a sus derechos fundamentales. Así lo recordó en tribuna la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, la diputada Irma Juan Carlos, quien expuso que más allá del reconocimiento simbólico, lo que se busca es un compromiso tangible por parte del Estado con las más de 373,000 niñas indígenas y más de 265,000 afromexicanas que habitan en México, según datos del INEGI. Las niñas Andrea Acuña Mateo y Shaleisha Alejandra Urrutia Bueno hablaron en tribuna de la importancia de preservar sus lenguas y del derecho de que sus voces sean escuchadas. Y en la sesión ordinaria se conmemoró el Día Internacional contra el Cambio Climático y se aprobaron dictámenes relevantes. Una reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para sancionar el uso indebido de aeronaves pilotadas a distancia.
coloquialmente conocidos como drones. Para impulsar una cultura de la denuncia entre nuevas generaciones, también hubo dictamen reformando la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y esto con el fin de que haya denuncias en los centros escolares ante cualquier tipo de abuso o violencia. Hubo cambios a la Ley de Infraestructura para que sea obligatorio difundir las normas oficiales mexicanas y los estándares a fin de garantizar mejores condiciones para la competencia económica. Otro dictamen para que la promoción del odio y la violencia a través de mensajes e imágenes en las redes sociales por Internet sea considerada una modalidad de discriminación para que las sanciones a pescadores se consideren en su condición económica. Otro dictamen y uno más para acrecentar el patrimonio del Instituto Mexicano del Seguro Social, permitiendo que los adeudos de instituciones de los distintos niveles de gobierno puedan cubrirse con bienes inmuebles. Vayamos a la crónica de ese día. En la sesión ordinaria del jueves 23 de noviembre se aprobaron diversos dictámenes en materia ambiental, imposición de sanciones, protección al ambiente y educación. Con 419 votos a favor, 0 en contra y 23 abstenciones, se aprobó el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para castigar el uso indebido de aeronaves piloteadas a distancia. Estaríamos fortaleciendo la política contra el crimen en el país, al crear tipos penales que permitan la debida sanción de conductas delictivas que se cometen a través del uso y modificación de drones, a efecto de considerar como armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas todas aquellas aeronaves pilotadas a distancia y modificadas para transportar y detonar explosivos. Fue aprobado con 451 votos el dictamen que adiciona un párrafo cuarto al artículo 131 de la Ley de Infraestructura de la Calidad, para precisar que la información contenida en la Plataforma Tecnológica Integral de Infraestructura de la Calidad deberá ser actualizada al menos cada 12 meses. En estos últimos 5 años, México ha descendido de manera alarmante en el índice de competitividad mundial, al ubicarse en la posición 55 de 63 países evaluados en el 2023, la posición más baja desde 1997, fecha en la que México empezó a ser evaluado. Se aprobó por unanimidad de 439 votos el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables en materia de imposición de sanciones. Propone armonizar normativamente la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables para que en la imposición de infracciones siempre se tome en cuenta el nivel socioeconómico y el ingreso de quienes sean sujetos de sanciones. No podemos condenar a los pescadores mexicanos a multas y pagos excesivos. Con 407 votos a favor y 37 abstenciones, se aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que tiene como finalidad establecer el fundamento legal para que la Guardia Nacional colabore en tareas de protección del medio ambiente en los casos que por la naturaleza y gravedad del problema así se requiera. Reitero, no se trata de quitarle atribuciones a las autoridades ambientales, sino solamente de reforzarlas. Se aprobó con 448 votos el dictamen que reforma la Ley General de Educación con el propósito de que en la construcción de los modelos de enseñanza del país participen las comunidades afromexicanas y las personas con discapacidad. El Partido del Trabajo defenderá siempre la educación inclusiva, equitativa, democrática para todos los infantes y para todos los mexicanos. Por eso vamos con este nuevo modelo educativo de la nueva escuela mexicana. Por unanimidad de 438 votos, se aprobó el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.
tiene que ver el incorporar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en esta comisión intersectorial que es coordinada por la Secretaría de Gobernación. ¿Por qué hago esta alusión que es importante y relevante? De parte de la Secretaría de Hacienda tiene las herramientas, tiene las unidades especializadas para la atención, seguimiento, investigación de temas que tienen que ver con los recursos que se generan a partir de estos delitos. Por octava ocasión, se entregará en esta Cámara de Diputados el reconocimiento Raquel Berman, una destacada psiquiatra psicoanalista que ha contribuido a entender en qué condiciones se construye la resiliencia de las mujeres. Esta vez, los reconocimientos buscan poner de relieve los proyectos, las aportaciones de quienes, habiendo enfrentado una situación de violencia, lograron construir respuestas colectivas que, por lo tanto, permiten trascender su condición de víctima. Raquel Berman estuvo aquí el jueves 23 de noviembre para el formal lanzamiento de este premio denominado Raquel Berman a la resiliencia femenina frente a la adversidad y compartió con diputadas el análisis de la trascendencia que tiene el reconocer a mujeres que han superado contextos adversos y dar a conocer las actividades con las que estas mujeres ahora previenen y erradican la violencia contra las mujeres. La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, habló de la necesidad de estar conscientes de que conforme se avanza con el compromiso de legislar, de profundizar la justicia para visibilizar y catalogar cada una de las formas de violencia que sufren las mujeres y las niñas, la violencia contra ellas avanza, escala, toma nuevas formas, como es el caso de la violencia vicaria, o nuevas formas en la violencia digital. Otro ejemplo. La diputada Julieta Cristal Vences Valencia, que es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, destacó la importancia de este premio a la resiliencia femenina como parte de las diversas actividades que aquí habrán de impulsarse en torno al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En el intercambio quedó la tarea legislativa de construir bienes legislativos, leyes, que contribuyan en la construcción de un nuevo modelo de identidad femenina, la mujer resiliente, que trasciende el patriarcado, así lo dijo Berman, cuya resiliencia, además de beneficiarla personalmente, le permite beneficiar a otras mujeres. Vamos a la crónica de este encuentro. El jueves 23 de noviembre se anunció en la Cámara de Diputados la octava convocatoria al premio Raquel Berman a la resiliencia femenina frente a la adversidad 2024 con motivo del próximo 25 de noviembre, Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer. El objetivo de dicha convocatoria es reconocer a las mujeres que lograron superar adversidades y salieron fortalecidas al haber reaccionado de una manera constructiva y positiva, superando el desaliento para salir adelante y a partir de esta experiencia trabajar a favor de otras personas. La convocatoria se encuentra abierta hasta el 25 de noviembre a las 18 horas. Las bases se pueden consultar en raquelberman.diputados.gov.mx. Al encabezar el acto, la presidenta de la mesa directiva, Marcela Guerra Castillo, expresó que esta gran convocatoria, la octava, de la doctora Raquel Berman, que tiene una serie de requisitos y que reconoce la fuerza, el espíritu que te ayuda a salir adelante de la adversidad, da un valor agregado y experiencia para cambiar una realidad. La paridad llegó para quedarse porque es constitucional. Se luchó mucho para eso, Clara, tú lo sabes. Se luchó a capa y espada. A mí me tocó en algunas cosas y me decir, no le aflojen y órale, y aquí y allá, sí. Pero eso tiene que servir para algo, para cambiar la visión de la realidad, para cambiarla drásticamente y para crear un mundo mejor, un país mejor, una sociedad incluyente, menos violenta, pero inclusiva, donde las niñas puedan caminar libres de violencia, las mujeres no sean acosadas en ninguna parte. Conmemora un evento trágico, el asesinato en 1960 de las 3 hermanas Mirabal, luchadoras sociales opuestas al dictador Trujillo de la República Dominicana, quien ordenó su asesinato después de que Minerva, una de las hermanas, rehusó tener relaciones sexuales con el dictador. El día de hoy, hablar de resiliencia de las mujeres significa hablar de cómo diariamente las mujeres nos enfrentamos a cientos de obstáculos, barreras,
que tenemos que enfrentar y que tenemos que salir adelante, que tenemos que brincar. De cómo las mujeres con empeño y fuerza hemos dado frente a la violencia, la discriminación y la desigualdad. Porque es una forma de seguir luchando, de seguir visibilizando la violencia que está tan normalizada, tan interiorizada, tanto en hombres y mujeres y en toda la sociedad, que todavía no se puede ver. Seguimos, y a pesar que tenemos un marco muy avanzado jurídicamente en nuestro país, no logra permear, no logra ser tangible. La solidaridad, la comunidad es la que da la fuerza, y las mujeres que han vivido un episodio de violencia terrible, un trauma, como dice Raquel, lo que necesitan es la contención de un grupo, es un grupo que las acoja. Luchar por espacios en los que las mujeres pueden desarrollar su potencial de trabajo, su creatividad, encontrar los factores que promueven la resiliencia de la mujer, se vuelve fundamental, sobre todo en un país que desde sus raíces ha sido insidiosamente machista. Realmente para mí ha sido fundamental trabajar con ellas. En la última convocatoria estuvimos revisando los diferentes premios que se otorgaron y la forma en la que realmente las mujeres estaban viviendo. De hecho, tuvimos en algún momento muchas discusiones al respecto, discusiones que nos llevaban a construir, por supuesto, nuevas formas de conceptualizar la resiliencia. Quiero aprovechar para compartirles que desde mi ámbito de competencia, a mí lo que me toca es divulgar o dar a conocer, hacer un trabajo de divulgación en lo que respecta a la perspectiva de género en políticas públicas. Termina aquí nuestra emisión semanal de Parlamento Abierto. Gracias por acompañarnos en este espacio, donde le compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México. Hasta la próxima emisión.